Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a esta sesión que hace parte de nuestro ciclo de conferencias en defensa jurídica del Estado. Hoy vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es la prevención del daño antijurídico en la expedición de actos administrativos de carácter general y abstracto. Y el segundo tema serán las buenas prácticas en materia de comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas. Les agradecemos registrar su asistencia en el chat de la sesión. Allí también pueden dejarnos sus preguntas y las vamos a responder al finalizar cada una de estas exposiciones. Y bien, para empezar, invito al doctor Luis Jaime Salgar Vega Lara, director de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. María Jimena, muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes, a todos. Muchas gracias por su compañía hoy acá en esta reunión virtual, en esta sesión virtual de estudio y de análisis de temas relevantes. Déjenme empezar por contarles que la agencia viene trabajando desde hace tiempos en algunos temas de la mano con Planeación Nacional en aras de establecer mecanismos que ayuden a la generación de confianza y de seguridad jurídica de las normas que expiden específicamente los órganos de la administración, porque ello garantiza la certeza y la seguridad del Estado de Derecho. De manera que este es el objetivo que hoy nos reúne acá. En esta ocasión tenemos una participación importante, significativa, de personas que integran las comisiones de regulación, órganos de la administración que gozan de independencia y que tienen una importantísima función regulatoria, de manera que las personas, saludo de manera especial pues, a las personas de las comisiones de regulación, en la medida en que este es un tema que les concierne directamente. La presentación que voy a hacer hoy tiene algunos aspectos específicos relativos a estas comisiones. Voy a compartir mi pantalla. Le voy a pedir a María Jimena que me confirme cuando esté visible todo. Entonces María Jimena me dice, pues, ya se ve. Bien, perfecto. Bien, para efectos de desarrollar el tema, uy, espérenme, ¿qué está pasando? Listo. Para efectos del desarrollo de nuestro tema de prevención del daño antijurídico en la producción normativa y específicamente la producción normativa de carácter reglamentario o regulatorio, voy a abordar los siguientes temas. Hay un capítulo que yo denomino el capítulo 0, que es el relativo a la tasa de éxito o de fracaso de la nación en materia de defensa de los actos administrativos de carácter general que emiten los órganos nacionales. Voy a hacer unos comentarios previos de naturaleza teórica sobre el acto administrativo de carácter general. Después voy a pasar a hacer unas reflexiones también de carácter general teórico sobre la manera como se ejerce la defensa de los actos administrativos de carácter general. Voy a hablar luego de un lineamiento para la producción normativa de actos administrativos de carácter general, un lineamiento que produjo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en aras de acompañar a las entidades que tienen facultades reglamentarias o regulatorias para que lo hagan de una mejor manera. Después, en los puntos 4 y 5, les voy a hacer referencia a una herramienta que hicimos también para ayudar a las entidades a identificar áreas de riesgo cuando quiera que hagan uso de esta facultad reglamentaria o regulatoria. Y después, en esta ocasión hablaré de manera específica sobre las demandas, sobre un panorama rápido de las demandas de nulidad que ha habido contra decisiones de las comisiones de regulación. Aquí mezclo indistintamente dos conceptos que son diferentes, que son regulación y reglamentación. No toda reglamentación es regulación y no toda regulación es reglamentación. Sin embargo, hay una coincidencia, es usual que haya una juxtaposición entre una y otra función.
Eh, por favor, tengan en consideración este punto. Sé claramente que son facultades diferentes que a veces, como les digo, usualmente coinciden, se yuxtaponen, de manera que las voy a tratar como si se trataran de una misma categoría, pese a que no lo son. Arranco con el que llamo punto cero y es el relativo a la defensa jurídica de la nación en materia de actos administrativos de carácter general. Miren, en el año 2020 hicimos un estudio con información, con información que cubría desde el año 14 hasta el año 19 relativa a la defensa del Estado en materia de actos administrativos de carácter general. Y encontramos que de 100 actos administrativos demandados, había una situación en la cual en el 66.5% de los casos se denegaban las pretensiones de la parte demandante, en el 20% de los casos se accedía a las pretensiones y en el 13% había un acceso parcial de las pretensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 actos administrativos demandados, más de 33 se caen, total o parcialmente. Eso es gravísimo. Es gravísimo porque nos muestra que tenemos una situación marcada de inestabilidad jurídica. Es muy grave que se nos caigan los actos administrativos de carácter general porque son las decisiones que orientan nuestras conductas y nuestros comportamientos, que reglamentan nuestras obligaciones y derechos. De manera que de aquí surge esa preocupación. Lo cual nos lleva a una primera gran reflexión, y es que en un sistema jurídico en el cual se anula una tercera parte de los actos administrativos de carácter general que emiten los órganos con facultad reglamentaria o regulatoria, pues nos lleva a pensar o a concluir que hacemos un uso precario de esa facultad, de esa función. Y es un uso precario que nos lleva a tener una marcada inestabilidad jurídica, lo cual es gravemente problemático. Bien, miremos cómo es el tema de la función administrativa y del acto administrativo de carácter general. Podemos aceptar una definición, esa definición la hice yo reuniendo definiciones de diferentes partes, y es una definición que creo que sería aceptable, a pesar de que pueda ser mejorable. Según la cual el acto administrativo de carácter general es una decisión expedida en ejercicio de una función administrativa que crea, modifica o exige una situación jurídica de naturaleza impersonal. Entonces, miremos a partir de esa definición propuesta, cuáles son entonces, a ver, hagámosle una deconstrucción a los elementos de la definición. Miremos, empecemos por decir, bueno, ¿y qué es la función administrativa? ¿Quién expide el acto? ¿Qué significa crear, modificar o extinguir una situación jurídica? ¿Qué quiere decir que la decisión sea impersonal? Todas estas preguntas, como se darán cuenta ustedes, resultan problemáticas. La jurisprudencia constitucional ha dicho que la función administrativa es el conjunto de tareas y actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y de este modo asegurar la realización de sus fines. Es decir, una definición sencilla, la función administrativa es la actividad que se orienta a asegurar la realización de los fines del Estado. Bueno, y miremos qué es eso. Pues resulta que el artículo 2 nos dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, etc. No sigo leyendo, lo que quiero es ponerles de presente que si ustedes se dan cuenta, la función administrativa abarca una grandísima cantidad de competencias, tareas y responsabilidades que la revisten o que le imprimen una enorme dificultad, una enorme especialidad y al mismo tiempo una enorme amplitud. También hay problemas no solamente respecto de la posibilidad de atrapar, de comprender lo que es la función administrativa, sino de identificar a quien la ejerce. Es una función exclusiva del Ejecutivo o de las autoridades públicas o de las personas de derecho público o privado investidas por el legislador para ejercer la función reglamentaria. En fin, es una función que está dispersa en diferentes
órganos, entidades e instituciones de diferentes naturalezas. Ahora vamos a mirar hasta dónde se extiende esta función administrativa. ¿Qué significa crear, modificar o distinguir una situación jurídica? Acá planteé esta pregunta porque lo que quiero poner de presente es que la función administrativa está siempre, por lo menos en nuestro sistema jurídico, vinculada a lo que establece la ley. Y esto es bien importante en la medida en que muchas de las decisiones que son controvertidas ante la justicia contencioso administrativa precisamente obedecen a controversias en las cuales se alega que el reglamentador ha excedido su ámbito de configuración. Y en muchas ocasiones eso es lo que efectivamente sucede. Miremos ahora qué significa que las decisiones sean impersonales y si ello es realmente deseable. ¿A qué voy? A que muchas veces la función administrativa, o bien bajo el vestido de personas indeterminadas, termina reglamentando comportamientos de personas totalmente determinadas, o muchas veces actúa de una manera indeterminada cuando lo que debería es tener un cierto grado de indeterminación. Déjenme ponerles un ejemplo. Una reglamentación de la aerocivil aplicable a las líneas aéreas colombianas seguramente tendría el vestido de un acto administrativo de carácter general, pero uno termina descubriendo que hay 3 o 4 o 5 destinatarios de la misma. Entonces, ahí hago ese señalamiento. Fíjense que muchas veces los actos administrativos, así sean aparentemente impersonales, tienen un universo tan acotado de destinatarios que terminan siendo actos personales. Eso no está mal. Esa es la naturaleza de la función administrativa. Es normal que así sea. Pero lo que sí significa es que el reglamentador debe tener conciencia de esta particularidad cuando quiera que ejerza la facultad reglamentaria. No es lo mismo hacer una reglamentación para los pequeños empresarios de Colombia que hacer una reglamentación para las líneas aéreas en la medida en que hay una dispersión en un caso y una concentración en el otro caso de destinatarios de la reglamentación. Aquí les hago algunos ejemplos rápidos. Un acto administrativo pues, puede ser el decreto que reglamenta el acceso de los recursos para el pago de sentencias y conciliaciones, tema que pues, seguramente muchos de ustedes conocen, o el decreto por medio del cual se fija el salario mínimo legal, o puede ser también una resolución de una comisión de regulación sobre una fórmula tarifaria, y ahí vamos viendo que se trata de decisiones de diferentes características, o puede ser también, voy al último punto, al último ejemplo, una circular por medio de la cual el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura define requisitos para el ejercicio de la profesión de arquitecto. Entonces paso así por diferentes tipos de actos reglamentarios que de manera diferente y teniendo proveniencia, teniendo origen en diferentes entidades, afectan e inciden en la vida de los destinatarios de tales decisiones. De manera que llego a mi segunda reflexión, que es la siguiente. En un escenario en el cual la función administrativa y en especial la función reglamentaria se ha hecho más compleja e indeterminada, obliga a quienes la ejercen, en gran parte ustedes, a tomar medidas reforzadas de control y mitigación del riesgo. Acá voy a pasar muy rápidamente por esto, las acciones que tenemos para el control de los actos administrativos son la acción de nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad, se usó muchísimo ahorita en el reciente estado de emergencia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y la reparación directa de acción de grupo y la acción de controversias contractuales. Diferentes maneras, y pues ustedes, paso rápidamente, ustedes conocen bien cuando se usan. Acá llamo la atención solamente sobre este particular, y es que muchas veces la acción de reparación directa o la acción de grupo contra actos administrativos
se pueden, se ocasiona o bien por los daños que origina el acto administrativo legal, o bien por el daño administrativo, por el daño que se deriva de la decisión que se revoca, que se cae, se declara ilegal, o por los perjuicios en la ejecución irregular de un acto administrativo. El acto puede ser bueno, pero indebidamente ejecutado. De manera que se trata de diferentes escenarios o diferentes alternativas de generación de daño antijurídico que hay que identificar claramente con el objetivo de que las medidas de prevención sean eficientes y acudan de manera específica a las áreas en las cuales el daño se genera. Esta diapositiva lo que les muestra es cuánto dura una demanda una demanda de diferentes tipos, cuánto dura cada uno de los procesos asociados a los respectivos medios de control en sede contenciosa. ¿Por qué es importante decir que un proceso puede durar 3 años o casi 6 o 5 para el caso de nulidad por inconstitucionalidad, para un promedio de casi 6 años? Ello obedece a que si el acto finalmente es nulo, pues termina, o anulado, termina siendo un acto que pese a tal condición genera efectos, produce efectos durante un periodo largo de tiempo, en promedio casi 6 años. Entonces, no solamente se trata de tener en cuenta las características del daño, sino sus efectos en el tiempo, lo cual nos lleva a reforzar nuestra necesidad de ejercer adecuadamente el control. Aquí les muestro cuáles fueron los tipos de procesos que se analizaron. Analizamos para esta muestra que les digo fue del año 14 al año 19 y que abarcó 490 fallos, de los cuales 96% fueron por acciones de nulidad, 3.5 de nulidad por inconstitucionalidad y 0.4 por control inmediato de legalidad. Acá está pues una distribución de las entidades responsables de expedir los respectivos actos, en donde la presencia mayor la tienen el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Protección Social y la DIAN. Bien. ¿Cómo es la tasa de éxito de las entidades en defensa de sus actos administrativos demandados? El Ministerio de Hacienda tiene una tasa de éxito del 75%, es decir, 25% de sus actos administrativos demandados se caen, pues, de acuerdo con los cargos propuestos por el demandante. Para el caso del Ministerio de Hacienda, el resultado, para el caso del Ministerio de Protección Social, a ver, como la muestra era larga, entonces la muestra era del año 2014 al año 19, sentencias del 14 al 19, pues había sentencias relativas a actos proferidos por el Ministerio de la Protección Social. Está también la DIAN con una tasa de éxito para este caso pues fue del 75%, para el caso de la DIAN fue del 70%, Ministerio de Transporte 60%, Ministerio de Salud y Protección Social 85% de éxito, buen éxito. El DAPRE tiene un resultado bajo, está bastante afectado. Acá creo que el porcentaje hay que corregirlo, pero el DAPRE tiene un problema ahí también como el 60%, de manera que el 40% de sus decisiones se caen. Bien, ¿por qué se cuestionan los actos administrativos? En la mayoría de los casos, los demandantes alegan que el reglamentador excede el ámbito de acción previsto en la ley. Consideran también que hay unos problemas de competencia, problemas de aplicación de las normas o jurisprudencia aplicable, situaciones en las cuales hay omisión reglamentaria, no se reglamenta todo lo que se debía reglamentar, tratos diferenciales injustificados. Acuérdense lo que les decía hace un rato, es importante tener en cuenta las particularidades de las personas destinatarias de las decisiones,
Nuevamente, problemas de aplicación del precedente, defectos en la motivación del acto, se invocan problemas de motivación del acto, o también se invoca situaciones en las cuales no se ponderan adecuadamente los hechos relevantes. Bien, esto es lo que lo que los demandantes invocan para solicitar que el acto sea materia de una decisión de nulidad. En respuesta a esas demandas, lo que encontramos nuevamente es que la razón que más lleva a declaratorias de nulidad es el problema relativo a el desconocimiento del marco legal aplicable, marco legal o constitucional. Es el problema más reiterado. También un número relevante de decisiones en contra de actos administrativos por problemas de competencia. Básicamente competencia, también hay casos en los cuales hay problemas de temporalidad, pero en la mayoría de los casos son problemas de competencia. Problemas de aplicación del precedente constitucional o contencioso, tema muy importante. Cada vez más tenemos un sistema en el cual las decisiones, la jurisprudencia constitucional o administrativa se convierten en fuentes directas, coactivas, obligatorias de derecho, de manera que es relevante, es esencial tener en cuenta cómo el juez administrativo o el juez constitucional han interpretado las instituciones jurídicas antes de que procedamos a su reglamentación. Bien, acá para efectos de nuestra presentación, les cuento lo que queríamos hacer con los lineamientos que hicimos, fue el de establecer, a ver, la investigación que hicimos nos llevó a identificar una necesidad de emitir lineamientos que acompañaran el adecuado ejercicio de la facultad reglamentaria, de identificar buenas prácticas, de acompañar a las entidades en el análisis de lo impacto económico de las decisiones que pudieran ser negativas a sus propias decisiones, a ver, de decisiones de los jueces negativas contrarias a los actos administrativos, y de ver cómo podíamos mejorar la tasa de éxito para cuando quiera que los actos administrativos fueran demandados. Bien, de manera que con esas observaciones y con esos elementos que encontramos procedimos a la elaboración de nuestro lineamiento, el cual busca, como les mencionaba, brindar recomendaciones en materia de prevención del daño antijurídico. Este lineamiento es un lineamiento, lo voy a decir de manera informal, es un texto de Word. Lo que busca es identificar aquellos aspectos relevantes que deben tener en consideración las entidades. El lineamiento cubre las diferentes etapas del acto administrativo, entiéndase, antes de la expedición, durante su expedición y también las medidas de precaución en sede de defensa judicial, en cuyo caso de lo que hablamos es de cómo defender eficientemente el acto administrativo. Quiero de todas maneras ponerlo del presente. La defensa judicial del acto administrativo se empieza a construir en la etapa previa a la expedición del acto. Cuando uno está expidiendo el acto, cuando la entidad con facultades reglamentarias lo está expidiendo, tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo defiendo este acto administrativo en caso de que me lo demanden? ¿Es defensible? ¿Tengo argumentos para demostrarle al juez contencioso que el acto está bien hecho? De manera que ese sería un punto que quisiera subrayar. Bien, algunas cosas obvias. El acto administrativo en la mayoría de los casos no es una decisión jurídica. La decisión es de naturaleza técnica que acude a una formalidad jurídica, a una forma jurídica para darle capacidad de incidir en el entorno social.
pero su contenido como tal, en la mayoría de los casos, es un contenido de naturaleza técnica. De manera que es muy importante entender esta dimensión del acto administrativo y expedirlo de acuerdo con los requisitos técnicos que se deben tomar en consideración. El acto administrativo debe ser el producto de expertos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. En el caso de las comisiones de regulación, por ejemplo, pues es imprescindible que las orientaciones vayan acompañadas de las consideraciones propias de los ingenieros. Por ejemplo, en materia del Ministerio de Hacienda, pues los economistas tienen muchísimo que decir, en fin. Y también es relevante tener en cuenta que el acto administrativo en muchísimos casos no es el resultado de una entidad que actúa aisladamente, sino que debe ser el resultado de las voluntades de distintas entidades que deben actuar de manera conjunta, de manera que es muy importante que haya esta coordinación entre entidades. Eh, Aquí unas recomendaciones que son básicas y que coinciden con lo que les había mencionado ya del momento de expedir el acto administrativo. Determinante identificar el ámbito de competencia del reglamentador, hasta dónde puede llegar, mirar si hay normas paralelas que también son aplicables a la materia. La motivación es de la mayor importancia. ¿Por qué la administración está actuando de tal manera? La administración tiene un deber de satisfacer el bienestar general y al hacerlo, o la manera una de las maneras de cumplir con esta obligación consiste precisamente en explicar por qué está actuando de esa forma. Al motivar el acto, la administración lo llena de transparencia y le da una explicación de cara al ciudadano, de cara al destinatario, que lleva a que el acto encuentre su razón de ser. Clave, pues, identificar la competencia del reglamentador para actuar como lo hace, señalar los tiempos de vigencia de la norma, su materia, finalidad, etcétera. Todo ello, digamos, que impregna, que recorre el acto desde la motivación hasta los elementos normativos concretos. Mirar la especificidad o generalidad del acto también es clave. Las normas, las decisiones jurisprudenciales que lo puedan afectar, las restricciones que pueda haber, en fin. Todas esas son los aspectos que deben tener en cuenta para la adecuada expedición. Bien, en sede de control judicial, cuando quiera que ello suceda, pues hay recomendaciones que son meramente formales, el contenido de la demanda, etcétera, y de ahí en adelante, pues hacer una defensa de lo que ha hecho la administración de acuerdo con los elementos que la llevaron a decidir de una u otra manera. Finalmente, el elemento probatorio, importantísimo. Los temas técnicos, por ejemplo, ¿por qué se decide que una estructura de ingeniería debe tener unas u otras características, o por qué una fórmula tarifaria recoge o no recoge determinados elementos propios de la estructura de costos del servicio, en fin. Bien, de manera que la tercera gran reflexión que quiero proponerles es la de que es posible introducir procedimientos, metodologías y herramientas para el fortalecimiento de la función reglamentaria y para la prevención del daño antijurídico originado en el ejercicio de dicha competencia. Eso respecto a la calidad del acto. Y pues obviamente en sede judicial, la recomendación consiste en que la defensa eficiente de los actos administrativos pues es posible cuando quiera que para su expedición se han observado todos los requisitos de fondo y forma y se ha dado un preciso cumplimiento a las normas constitucionales y al régimen legal aplicable. De manera que el mensaje es
Miren, cuando hacemos actos administrativos bien hechos desde el principio, su defensa en sede judicial es fácil. De manera que hay que contar con todo ese acervo probatorio desde el comienzo para demostrarle al juez administrativo, que la administración no ha actuado de manera superficial o caprichosa, sino que lo ha hecho de manera profesional y en atención a las necesidades propias de la respectiva entidad. Bien, como les digo, este lineamiento salió de una investigación, de la investigación que hicimos con base en las decisiones del Consejo de Estado sobre los actos administrativos analizados entre 2014 y 2019. Pero nos pareció que eso era insuficiente. Este lineamiento que les menciono es un lineamiento que les estaba mencionando, es un lineamiento de Word, da una serie de consejos que son los que les mencioné, pero quisimos ir más allá y hacer un análisis numérico, no diría exactamente estadístico, pero sí numérico, de cómo, de cómo era la problemática en sede judicial. Hicimos un análisis de una evaluación del riesgo en la expedición de los actos administrativos. Eh, Partimos entonces de las causas de litigio por las cuales nos demandaban. Quisimos identificar las características que exhiben los actos administrativos que han sido anulados. Ese era nuestro objetivo, nuestro primer objetivo. Miremos por qué miremos por qué nos demandan, miremos por qué nos anulan los actos, por qué nos anulan los actos administrativos, y miremos qué se puede hacer para que eso no suceda. O sea, se trata de lo mismo del lineamiento, pero a partir no de un análisis cualitativo, sino cuantitativo de la información disponible. Esta herramienta es una herramienta, se les va a presentar al final, es una herramienta de Excel que hace un análisis de incidencia. ¿Qué quiere decir incidencia? ¿Qué tantas veces nos cuestionan nos hacen un cierto cuestionamiento, y qué tantas veces el Consejo de Estado responde positivamente a favor del demandante y en contra de la administración respecto a tal cuestionamiento? Esa es la metodología que se usó. Los criterios y factores de riesgo que evaluamos, pues partieron obviamente del análisis de las normas vigentes relativas a la producción de actos administrativos de carácter general, problemas de competencia, la doctrina y documentos de mejora normativa, es decir, cómo convertíamos nuestras consideraciones cualitativas en consideraciones cuantitativas, y pues hicimos el análisis de campo sobre 145 sentencias del Consejo de Estado. ¿Cuáles son los factores de riesgo que identificamos como más relevantes a partir de esta consideración ya de análisis numérico de las sentencias? Primero, seguridad jurídica, aplicabilidad, perjuicios a terceros y consulta. Bien, miremos entonces cómo se distribuyeron las causas. A ver, en 98 casos, es decir, una frecuencia de 98 sobre los 172 mencionados, correspondiente a un 36%, se encontró que, déjenme volver para atrás. Aquí están ustedes, aquí en los 4 elementos, y voy a pasar por algunos de ellos rápidamente. Entonces, como les mencionaba, en 98 casos no se tuvo en cuenta todas las normas superiores que asignan la competencia. O sea, la norma se cayó por falta de competencia. En 123 casos, la norma se cayó por exceso en el ejercicio, por exceso, o sea, por haber proferido actos administrativos que iban más allá de la competencia asignada por la ley. En 4 casos, las normas se cayeron por no tener en cuenta acuerdos o parámetros técnicos internacionales que debían tener en cuenta. En 8 casos, se cayeron por falta de observancia de la jurisprudencia sobre la materia. En fin, esas son las causas más relevantes relativos al factor de seguridad jurídica. En materia de aplicabilidad,
voy a mencionar solo uno. No se tuvo en cuenta si se debía coordinar el contenido normativo con otras entidades públicas. Actuaron descoordinadamente. En materia de perjuicios a terceros, mencionó la segunda, no desarrolla las razones y fundamentos constitucionales o legales que justifiquen un trato diferencial o carga desproporcionada. Es decir, o trató igual a quienes debía tratar diferente, o trató diferente a quienes debía tratar igual, o no explicó por qué se tomaba una u otra alternativa. Como les digo, hoy en día cada vez es más claro que la reglamentación debe tener en cuenta las características propias de una sociedad diversa, de manera que esos temas son cada vez más importantes y deben ser tomados en consideración. Aspectos de género, raza, religión, etcétera, son cada vez más relevantes y son actos que quien reglamenta pues debe analizar. Bien, esto rápidamente. Los actos administrativos no solamente se caen por una causa, sino por varias. Entonces, llegamos incluso a sentencias en donde se tomaron en consideración dos causas para declarar la nulidad. Bien, el tema más relevante lo mencionaba ya, seguridad jurídica. Hay que trabajar importantemente en seguridad jurídica. Como les digo, el número de causas no coincide con el número de sentencias. Una sentencia puede reunir varias causas y en este caso encontramos que de las 141 sentencias analizadas, hubo 269 reconocimientos de situaciones en las cuales se desconocía la seguridad jurídica, 6 en las cuales se reconocía situaciones de falta de aplicabilidad, 22 en las cuales se reconocían perjuicios en contra de las personas destinatarias de la decisión, y consulta, 2 decisiones por consulta, lo cual pues es inaceptable. Las entidades tienen un deber de transparencia que tiene que ser honrado, de manera que los destinatarios de las decisiones tienen que conocerlas antes de que tales decisiones sean finalmente expedidas en el acto. El acto tiene que gozar de transparencia previa a su expedición. Bien, voy a pasar, déjenme, esto lo voy a pasar rápidamente, no lo voy a mencionar, sino que lo voy a abordar ahora porque les quiero presentar la herramienta. Lo que sí quiero mencionar con base en los datos que ya les dije es que el análisis cuantitativo del derecho y de las decisiones judiciales ayuda a tener claridad sobre las áreas que generan mayores riesgos y a enfocar de una manera más eficiente los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la función reglamentaria. No queremos solamente hacer análisis, lo mencionaba ya, análisis de carácter de naturaleza cuantitativa, de naturaleza cualitativa, sino cuantitativa, mostrar, identificar de manera numérica dónde es que fallamos y cómo es que podemos mejorar. Bien, en materia de demandas por nulidad y restablecimiento del derecho contra las comisiones de regulación, encontramos que hay 90 procesos. El IPOI, nuestro sistema de información de procesos contra la nación, recoge 90 procesos, de los cuales 70 están terminados, 72 terminados y 18 en curso. Con los en cursos con unas pretensiones cercanas al medio billón de pesos, cifra que es bastante significativa. La CREG es quien ha enfrentado mayor número de procesos. La CRA tiene 1 y la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene 14. Las causas mayores son ilegalidad del acto administrativo que regula los servicios públicos. También hay ilegalidad del acto administrativo que ordena la Comisión de Servicios, ilegalidad del acto administrativo que aprueba tarifas de energía y gas combustible, y la ilegalidad del acto administrativo que crea una contribución especial. Esas son las causas que identificamos que llevaron al cuestionamiento de estas decisiones de las
comisiones de regulación. Bien, de los 90 procesos analizados, 79 hacen referencia a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y 11 a nulidad simple. La tasa de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, 52 fueron favorables para los intereses del Estado y 27 desfavorables. Es una tasa alta. Ahora, acá hay unas decisiones que tienen cada decisiones generales, pero en realidad resuelven problemas particulares, diferencias entre entidades prestadoras en la cadena de prestación de los servicios, etc. Y las razones más significativas: falta de competencia para pronunciarse, ahorita les vamos a mostrar un par de ejemplos, y falta de competencia para dirimir conflictos entre operadores. Y eso también encontramos. Bien, les voy a poner un par de ejemplos para mostrar la importancia del ejercicio adecuado a la facultad y aquí sí regulatoria a las comisiones de regulación. Miren, el tema es importantísimo y es apasionante y es al mismo tiempo de una altísima sensibilidad. El tema que más nos preocupa es la regulación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios. ¿Por qué? Porque al ser las reglas que semejan condiciones de mercado para la prestación de estos servicios, tienen una enorme incidencia en al menos dos dimensiones. Primero, en la dimensión del usuario. El usuario tiene el derecho de pagar en condiciones de mercado, pese a que no hay mercado, pero en una condición que simula un mercado, aquel servicio que recibe. De manera que el adecuado ejercicio de las fórmulas tarifarias pues incide de manera directa en el bienestar de las personas y en aquello que reconocemos como servicio sujeto a pago en el marco de las tarifas. Y desde la óptica del Estado, más allá de lo que sea el ejercicio de la función de reglamentación, para nosotros desde la agencia es importantísimo no generar el riesgo de que una fórmula tarifaria pueda ser cuestionada posteriormente en el sentido de haber incluido o excluido algún factor, lo cual llevaría a demandas costosísimas. Voy a poner un ejemplo tonto. Supongamos que mañana la fórmula tarifaria del servicio de aseo dice que no se puede pagar por el recorrido de los camiones desde la zona de recolección hasta la zona de depósito, hacia la zona de residuos de disposición final. Si eso sucediera y se obligare a la nación o se obligare a la devolución de los recursos obtenidos en aplicación de esa fórmula tarifaria, sería gravísimo. De manera que por eso es tan importante que las fórmulas y la reglamentación de los servicios públicos quede adecuadamente realizada. Acá tenemos un par de ejemplos menores. En un caso encontrado en la sentencia pues, que ustedes tienen acá con los 23 números, se preguntaba si es competente la CREG para fijar tarifas por los servicios prestados por el Centro Nacional de Despacho, el administrador del sistema de intercambios comerciales del mercado de energía mayorista y el liquidador de los intercambios comerciales del sistema interconectado del sector eléctrico. Ahí la decisión fue contraria a la CREG. Se resolvió, el Consejo de Estado resolvió que por lo menos algunos de esos costos eran ajenos a la prestación del servicio y obligó o mejor dicho, resolvió declarar la nulidad de algunos de los aspectos, de algunos de los componentes de estos pues, elementos de la fórmula, al considerar que no eran pues, aspectos propios de la prestación del servicio. Y tenemos un caso diferente en donde se analizó si era competente también nuevamente la Comisión de Regulación y Energía, si era competente la CREG para expedir una resolución relativa al carácter del servicio público domiciliario del gas licuado petróleo, teniendo en cuenta que
la parte demandante consideraba que no era un servicio público domiciliario. En este caso, el Consejo de Estado resolvió lo contrario, quiero decir, reconoció la legitimidad de la CREC para incorporar dentro de la reglamentación del servicio público dentro del servicio público domiciliario de gas, el servicio pues de gas licuado petróleo, es decir, del gas con los cilindritos. De manera que estos son los temas. Déjenme, voy a buscar acá en me toca, dejo de compartir, denme un segundo, voy a buscar aquí mi herramientica mi herramienta mi calculadora de riesgo. Listo. Acá ya se las voy a compartir. La tenía cerrada porque el Zoom me funciona mejor. Un momento. Bien, le pido a María Jimena que me informe si se ve la... Sí se ve. Listo. Entonces, miren, todos estos elementos, todas las consideraciones que les hacía y que identificamos como factores de riesgo en la jurisprudencia del Consejo de Estado fueron convertidas en preguntas que están encasilladas en su respectiva categoría, tal cual como se los mostré, y que ayudan a identificar dónde hay factores de riesgo. Voy a ir para cada categoría, voy a leer solamente la primera pregunta. En materia de seguridad jurídica se pregunta, ¿la elaboración de la reglamentación tuvo en cuenta todas las normas superiores que asignan la competencia en ejercicio de tiempo, autoridad, materia, finalidad y vigencia? Después, en materia de aplicabilidad, la reglamentación tuvo en cuenta si se debía coordinar el contenido normativo con otras entidades en materia de perjuicios a terceros. La reglamentación se aplica de manera uniforme a todos sus destinatarios. La siguiente pregunta, en caso de tener incidencia con aspectos relativos a edad, sexo, raza o cualquier otro factor relevante, la reglamentación otorga un tratamiento real y efectivamente igualitario entre todos sus destinatarios. En materia de consulta, la norma fue consultada. Entonces, esas preguntas ayudan a que quien va a ejercer la reglamentación, que vaya a ejercer la función reglamentaria, vaya haciendo un checklist de los requisitos que establecen las normas. Acá le da un nivel de cumplimiento de los deberes que debe hacer antes de proferir el acto reglamentario y aquí les da un nivel de riesgo. Ahora bien, todas las reglas propias de la función reglamentaria deben ser observadas. Entonces, eso no quiere, el acto queda blindado cuando todas las casillitas quedan finalmente en verde. Pero de todas maneras, pues lo que aquí queremos es, a través de esta herramienta y con base en todas las consideraciones teóricas que les hice anteriormente, ayudarlos a identificar a quienes ejercen la facultad reglamentaria aquellas áreas en donde puede haber problemas, de manera que es necesario ajustar el acto antes de proceder a su expedición. De manera que esos son los temas que tenía para contarles. Ese es el ejercicio que hemos venido haciendo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en aras de fortalecer el ejercicio eficiente, el ejercicio seguro de la facultad reglamentaria y de mitigar tanto como sea posible el riesgo antijurídico en sede de control de estas decisiones. Muchas gracias. Doctora María Jimena, no la oímos, pero... Doctor Salgar, mil gracias a usted por su clara e interesante intervención. A los participantes les contamos que la presentación se las vamos a enviar a todos los registrados en el formulario en línea que está circulando en este momento a través del chat. La pregunta formulada por el doctor Héctor Carmona se responderá en la siguiente presentación, pues versa sobre un tema que abordará la doctora María Fernanda Suárez, asesora de la Dirección de Políticas y Estrategias, a quien doy la bienvenida a continuación.
Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos.